Hola Gaby, ¿cómo Hola, estás? ¿Qué bien, dice? Bueno, estamos, Lita, mi perra, acá. bueno, tu nombre, decinos. Mi nombre completo es Gabriela María Córcega Pastorino. Muy Lo digo bien, porque muy reconozco bien. a mi tal y a mi padre. Gaby, ¿tenés más volumen ahí en tu compu? A ver, déjame ver. Tranquila, tenemos tiempo para todo. Se- Yo tengo se- al mango. no, cero Lo, estrés. Se corta mínimamente, pero yo pienso que nos da para entendernos. Si no, te repregunto y ya está. Gaby, bueno, nada, estamos acá juntas porque yo quería que me contaras acerca de tu proceso de aprendizaje y más o menos qué había pasado en tus años de tango. ¿Cuántos años de tango son, Gaby? yo comencé con el tango, además de los bailes previos con mi padre, en el Ujú. año 2001 a aprender. Mm, 2001. estamos parejas, casi parejas, un poquito antes. En el 2000 me encontré con el tango Divino, y en el 2001. Sí, divino. 2000. Bueno, entonces, desde ayer, Mucho más. ¿lo La qué? danza, con Más, la danza en mucho general, más. la danza clásica, a los 6 años. 6 años de mi vida, voy a cumplir 57, así que hace 50. Bien, Gaby, entonces esto del proceso de aprendizaje tiene que ver con que estas cosas que recuerdes, que quedaron impregnadas, que te parecen importantes en tu proceso, que te hicieron cambiar, que te movieron de lugar, que lo que sea que te parezca pertinente y que nos ayude a entender cómo fue lo que pasó y cómo aprendiste, qué te fue bueno, lo que recuerdes. Eso está bueno. Y por ahí vamos delineando las dos juntas y nos podemos ir Referido por al las ramas y tango, regresar y de referido a todo. ahí va, referido al tango o referido a la danza. Referido al tango. Si esto Al tango, tiene la danza de continente en el sentido del entendimiento para vos, también me lo contás. sí, Por sí, eso. sí. Para mí, una cosita pequeña. Eh, para mí, bailar ha sido una de las certezas más grandes que he tenido y tengo en mi vida. Y más temprana también, porque lo descubrí muy chica, a los 6 años. Entonces, este, eh, he hecho danzas variadas, clásico, flamenco, eh, moderno, jazz. Entonces, eh, eh, eso forma parte de mi mochila que yo llevo al campo, que es lo que más me gusta, más Ujú. fruto, y es como que lo que más me especialicé. Divino. Bueno, esa era justo lo que te preguntaba, viste que es mucho, a veces es que todo lo que hicimos termina siendo background del tango, de lo que queremos hacer ahora con eso. O sea, y a veces a favor, a veces no tanto, en el sentido de la desconstrucción de algunas cosas o algunas danzas que no comparten tantas ideas con, pero todo eso ha sido parte de la historia. Así que dale nomás, contame lo que te parezca en cuanto al tango y seguimos. Y bueno, el tango nunca comencé por casualidad, me encontré con un baile de tango, una milonga, un cumpleaños de joven tango en diciembre del 2000, y con unas amigas, compañeras, yo soy tallerista en expresión corporal y psicomotricista. Te digo porque esas formaciones también pesan a la hora de cuando yo pienso en una clase o cuando la planteo. Entonces, también estudié muchos años de medicina, que fue eso también un antes y un después. La medicina muy académica y yo tuve que cortar con la medicina y empezar a hacer todas disciplinas corporales. Ujú. Corporal, tai chi, yoga, danza, de vuelta a reencontrarme con la danza. Entonces, con el tango lo encontré con unas compañeras de expresión corporal, eh, en diciembre del 2000, eh, era el cumpleaños de Joven Tango, y fue hermosísimo entrar al mercado de la abundancia y ver algo que no veo tanto ya ahora, ver una cantidad de gente de todas las generaciones compartiendo una fiesta de baile. Nosotras, mis compañeras y yo éramos más candomberas en ese entonces, bailábamos mucho
candombe, nos sentamos a observar y veíamos, nos encantó, una no quiso para nada. Se compraban unas chapitas y que te permitían elegir un bailarín o bailarina para bailar. Entonces, yo elegí, era bárbaro en aquel entonces, fíjate que en 2000, poder elegir con quién era, claro, no era. Entonces fue muy divertido y después en enero empecé las clases. Nunca me propuse ni bailar frente a público ni dar clases de tango. Eso surgió eh, por, por situaciones que se dan, que te Sí, es piden. consecuencia del trayecto. No era algo porque yo estaba más dedicada más al estudio de la medicina y después de la psicomotricidad, entonces no era algo que yo me propusiese, fue algo que yo. Eso es un poco la historia condensada. Y contame, Gaby, entonces, ¿cómo fueron las primeras clases de tango para ti? ¿Qué fue? ¿Qué aconteció? Primero, yo soy de una característica tímida, entonces el Joven Tango, la institución Joven Tango de aquel entonces era como una piscina, era como una vidriada, Ajá, ¿te me acuerdo. recuerdas? Todo lo que fuera, entonces yo iba con todos mis videos, además mi amiga queridísima Gladys, que ya no está con nosotros, tomó clases con un docente, porque podía ese día, y yo pude otro día y me encuentro con la persona de Alfredo Hernández, que es, él falleció en ese año, en el 2001, por suerte pude conocerlo porque era fantástico, era alguien que Es esa acordando mi propio proceso, me da emoción. Yo creaba, también me crucé con él, obvio. divino, creaba un grupo, incluso me acuerdo que yo venía y me decía, bueno, y si quieres vas a mi casa. Y yo digo, ¿cómo ir a la casa de este hombre? Digo, y había me acuerdo que había una compañera que iba para Alemania, quería aprender rápidamente porque sus amigos alemanes sabían tango y ella uruguaya, ¿no? Entonces fuimos a la casa y ahí me encontré con las clases de Alfredo en su casa, pero además con un grupo bellísimo que llevaba comidas caseras, entonces se tomaba la clase, comidas caseras y después milonga en la casa de Alfredo. Así era la rutina. Creo que eran los miércoles las clases en la casa de Alfredo y los lunes en y después tomé clases con diferentes docentes. Aún no he tomado contigo, pero sigo tomando clases con diferentes docentes de aquí y de Buenos Aires y de otras danzas también, o sea, no solo de tango. No solo de tango. Me nutre mucho bailar, eh, lo que sea, nutre mucho lo que es el tango. La vida me llevó, así como me llevó a dar clases en psicomotricidad, también fui docente en la carrera de psicomotricidad, me llevó a dar clases porque me lo pidieron en tango, sin proponerlo. No fue algo, como te contaba antes, que lo haya tenido como meta. Como meta. Bailar. Gaby, ¿y si recordás en ese periodo que me nombrás distintos profes y demás, qué se te impregna de las clases? ¿Qué dirías fue transformando tu baile? Um, Porque me quedé impregnada de la calidez de aquellos momentos, de las reuniones de las casas, como de la felicidad del aprender, de la gente, y ahora voy a rascar como ese otro lugar en donde, es decir, ¿cómo te fuiste transformando? ¿Qué te fue llegando que vos sientas construye tu baile? que construye mi persona, más que mi ¿En baile. qué? Bueno, perfecto. Porque incluso la gente hay gente que ya no está, pero que me recordaba o me recuerda, decía que yo iba de pijama a bailar.
entonces usaba cosas hindú, muy grandes, todo muy, ¿no? Muy, y bueno, no, nunca fui muy de ponerme faldas, tacos, jamás usé tacos hasta que empecé a bailar tango. Este, eh, yo qué sé, eso provocó una transformación muy grande en mí, además del placer de bailar, de sentirme y bailar con otro. Era una alegría muy grande, me dio mucha alegría. Yo recuerdo mucha alegría, recuerdo haberme enamorado mucho del baile y de los bailarines con los que bailaba. Ujú. Era del profesor, sentir deslizar. Tengo, me acuerdo que hasta le escribía a Alfredo para su cumpleaños unas, unas, unas letras, unas poesías que yo le llamaba poesía. ¿Unas Y qué? ¿Para qué no te entendí, Gaby? Porque se pues, tiene de pues, delay. poesía, Poesía, poesía. bien, divino. Y la sensación que me daba eh, el docente y el grupo de hombres y mujeres que me recibieron con los brazos abiertos, o sea, que me invitaban a participar de las comidas luego de las clases. Eso lo tengo eh, muy presente, tanto es así que acá en Rocha traté desde el inicio de crear esa corriente, ¿no? Ambiente. Esa cosa transgeneracional, eso inclusivo, eh, y de cooperación, algo que también, que tiene que ver con lo que es una de las preguntas que tú formulabas, que también veo, por ejemplo, el año pasado incursioné en remo, que vivo al lado del mar, en remo, Te tocó. vela, y una clase de surf. Entonces, que siempre terminé adentro del agua, ¿no? Todo, remo, kayak, y caía y disfruté un montón, me reencuentro con esa risa de la infancia, de esa alegría tan genuina. Eso es lo que me provoca bailar tanto. Limpio de También todo. Qué lo lindo. bailo desde el sentir, no cuando lo bailo desde, bueno, el mostrar o la, ¿no? Eh, Ujú. cuando me Cuando coloco en te ese conectas con eso otro. Pero es, pensás que todo pasa, Gaby. ¿eh? Pensás que Pero todo pasa de todas maneras. Hay momentos en que uno inevitablemente está en el otro lado, ¿no? ¿O no? sí, 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 claro, no pasa. Es las complejidades, las veces que además también yo a mí me pasa que de repente tengo siempre digo, el tango es para siempre en mi vida, ¿no? Pero tengo esas cercanías y esos como alejamientos, esa cosa como de, bueno, estoy, pero hay tiempos en donde hay tiempos donde descanso un poco de las milongas. Hermoso, Bueno, ¿no? Porque esto corre como paralelo a uno y siempre te espera, o sea que en todo caso podés entrar y salir de acción cuando te parece, o cuando compagina con la vida. Bien lindo. Gaby, entonces, nada, a mí lo que más me queda es esta cosa impregnada, me dejaste esa cosa impregnada como del ser, de lo que querés de lo que querés en tus propias clases, de lo que te llegó más, que fue en la construcción de tu persona, básicamente. No acerca de una técnica, no acerca de una manera de hacer, yo aplico, o sea, un poco, um, en mis clases siempre hay una introducción que tiene que ver un poco referido a preguntas que se planteaban. Ujú. Este, eh, nunca empiezo con caminar, sino que empiezo con elongamientos y calentamientos y bueno, y, y incluso en actividades grupales, cuando ya hay un poquito más de confianza, que una persona haga el movimiento que necesita hacer ese día y todos limitamos. A la otra persona hace el movimiento que necesita, yo decía, necesito hacer así. Hay personas que no quieren exponerse y dicen, no, bueno, ese movimiento no lo hacemos.
es una cosa, algo que hacemos grupalmente siempre. eh, esa dinámica, como otras dinámicas que pueden ser de juego, masajes en la espalda y transmisión de un mensaje, de una figura simple y sencilla a todas las espaldas. Eso antes de bailar, de la clase en sí misma, eso dedicamos de 10 a 15 minutos en algo de elongación, calentamiento y calentamiento también rítmico, antes de las clases, un poco a la pregunta que estaban por ahí. Y en cuanto a lo otro, que sí impregna eso de cómo yo me sumé al tango, eso en el grupo que hemos creado acá, en Tu Tango, ¿no? El grupo de acá, que surgió con las clases en el 2016, surgió con las clases en el Centro Cultural de Rocha y después que se sumó el Centro Cultural de Costa Azul, el Complejo Cultural de Castillo y tangueros del departamento. Bueno, y después la creación del TAN 1, del encuentro TAN 1, que es donde, bueno, yo lo que trato es, más allá, tiene un fuerte componente social. Sí, 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 se nota claramente, es claramente. Pero, O sea, atraviesa pero eso. sí, eh, incluso tenemos una milonga, la milonga Pausté, que se hace en la casa de unos compañeros, pues, se hacía antes de la pandemia, que festeja todos los cumpleaños de ese mes. Y es una cosa que tiene asado, o sea, parrilla, truco, milonga, tiene todos los componentes y ahí van, desde los más chiquitos, parejas con sus hijos, que tienen su espacio para jugar, y o sea, se creó, tiene un fuerte componente social, pero para mí es muy importante profundizar en el baile, en la danza, no quedarnos solo con el componente social. Bien, bien lindo, porque ahí también quería ir, no porque tenga que pasar, sino para ver cómo lo manejábamos, porque a mí me parece que esta cosa de que atraviesa socialmente, me parece que lo que escribís eso es todo el tango, ¿no? O sea, esto es todo el tango. En este sentido, la exploración de la danza en sí misma, digamos, ¿no? ¿Cómo te lleva a esa exploración de la danza en sí misma, para vos misma, en la creación de tu propio baile, pero después también en la transferencia hacia la gente? Quizás haya, que uno a veces, o sea, referencias a la gente con el propio proceso, básicamente. No le quiero poner más palabras, que me cuentes acerca de la danza, capaz que sería, incluso si en ese sentido no te enfocás y no interesa, eso también sería valioso saber. A ver la pregunta concreta. Incluso si en ese sentido no es lo que interesa, y entonces te enfocás más a la parte social y esto corre por otro lugar, o sea, no me interesa decir esto está faltando, esto, simplemente pregunto cómo llevas la parte de la danza. No, sí me interesa y mucho. Sí me interesa. Me interesa sí profundizarla y por eso es que invito a compañeros docentes de acá y de Buenos Aires, sobre todo, que han venido, y la investigación, digo, es importante para mí no, sí, para mí es importante. Es, digo, esto también surgió porque se dieron las condiciones, porque quizás yo venía con esta historia de haberlo vivido así, tan transversal, tan inclusivo, y lo transmití así. Hablamos mucho sobre cómo es cuidarse a uno mismo, cuidar al otro, cuidar a nosotros. Digo, no es solo una danza. Hay quien dijo, no recuerdo, pero sé, lo supe alguna vez, que es la danza más profunda del planeta. Si se permite sentir, si hace el tango vehículo de las emociones que uno trae en el día, pues se convierte justamente en una danza muy profunda y hay que animarse. No es, yo con el flamenco me divertía muchísimo, me despierta, me encanta, me transpira.
transpiro como no transpiro en nada, pero en el tango mueve una fibra que personalmente creo que muchos comparten, no se mueven en otras danzas, ¿no? También he bailado salsa sin saber mucho, pero si me conducen bien, me guían bien, puedo seguir. Yo no sé guiar de la salsa, ¿no? Pero, Sí, en el pero no tango, me... Gaby, ¿explorás eso en el tango? ¿La guía? Acá se dio un fenómeno, sí, que mayoritariamente los grupos son femeninos. Ujú. Hay algunos varones, No, pero ahí en todos lados. entonces acá yo en realidad la corriente queer y todo eso yo no tenía ni idea que estaba pasando en el mundo, pero acá lo implementamos por una cuestión de necesidad. Entonces acá las mujeres, las chicas, una alumna desde sus 12 años, actualmente tiene 15 para 16, está, baila muy bien los dos roles, guiando y siendo guiada. Eh, los varones se atreven menos, pero hay un varón específicamente que sí, este, eh, guiado, y además con su pareja bailan los dos roles este, alternativamente, ¿no? En una misma pieza, se Ujú. rotan. Entonces es algo que sí, lo hacemos. eh, Al principio yo soy muy cuidadosa, eh, ahora menos, eh, ahora nada, porque no hay nada, no podemos ni tocar. Pero al principio yo fui muy cuidadosa con la proxemia, con la proximidad, Sí. la proximidad. Entonces hay videos muy cómicos de los primeros tiempos que teníamos como una distancia de 1 metro en la pareja. Ajá. Entonces quería que se fueran descubriendo para acercarse para el abrazo, Ujú. sentido y estrecho, y que era lo que uno busca, ¿no? Uno de los objetivos es que se sienta ese abrazo, que se sienta uno con el otro y al otro. Entonces, también no sé, a veces ya me fui por las ramas, por alguna rama. No, está súper bien. Yo lo único que te preguntaría es simplemente si hilvanás, por ejemplo, si en las clases, si el cometido es ir a la parte de danza y entonces encontrarte con alguna figura o encontrarte con algunos patrones de movimiento, capaz que figura ya es mucho, patrones de movimiento, cómo acercarse ese material, si ese material no interesa y va más a lo lúdico y únicamente ejercicios de repente sí de autopercepción para algunas partes, lo que se te ocurra respecto a eso, si es que eso eh, está buenísimo. Los ejercicios, o sea, la formación que tengo, la mochila que tengo, me lleva a tener esos elementos de senso percepción de uno y del otro. Es inevitable. Inevitable. Eh, es inevitable porque tengo expresión corporal, que fue un antes y un después en mi vida, las danzas, que pueden no tener el clásico, quizás pueden no llevarte a eso, pero, la psicomotricidad sí, sin duda. Entonces, inevitablemente eso está. Está en vos. No, sí, está en mí y está, es inevitable, creo que es muy importante, es un aspecto muy importante y que dentro de un programa que yo planteo está presente. Bien, ¿eso, Gaby, ya te pasaba a vos naturalmente o esto se te lo acercan los estudios y eso te hace ponerte, eso te sensibiliza a esta manera de observar? A mí me pasó que yo era muy intelectual, Ujú. muy académica, y la forma de romper que tuve con eso fue ir hacia lo corporal, ¿no? Hermoso. No fue el dolor lo que me provocó el movimiento, Ujú. si el dolor mental, digamos, o el dolor del alma, el, el, la dicotomía cuerpo-mente, todas esas cosas fueron lo que me llevaron a una época de mi vida, además sumado al exilio,
yo vengo del exilio, yo hice medicina en México, casi la concluyo la carrera. Cuando vengo, quiero romper con todo eso y empiezo a correr, a hacer expresión corporal, tai chi, yoga, danza, o sea que fue para mí muy importante, para mi persona, este, el sentirme corporalmente. Sentirme corporalmente para sentir una unidad también, esa cosa Unidad. ¿no? Que uno va teniendo. Entonces fue muy importante. Y sí, lo contemplo en las clases. Muchas veces las clases están pautadas por las necesidades de los alumnos. Sí. Los plantean una cosa y te llevan por allí. El año pasado, que tuvimos un pequeño periodo de presencialidad, toda esta parte primera que yo te digo que siempre fue, es como que yo me he sentido rara a veces al plantearlo así, porque casi todas las clases que yo iba me ponen a caminar, y caminar, que está bárbaro, y diferentes tipos de caminar. Bueno, acá no, yo nunca lo planteé así, pero el año pasado dije, bueno, vamos a no ser más coercitivos, que hagan lo que quieran. Ese tiempo de 15 minutos previos, el que quiera caminar, que camine, el que quiera, que da, y el que quiera seguirme las consignas que doy para, por ejemplo, si yo muevo una parte del cuerpo, ¿qué otras partes del cuerpo siento que se mueven, por ejemplo? Ese tipo de cosas, ahí, bueno, los que quieran me seguían y los que no. El año pasado fue muy especial, los poquitos meses de presencial, además de que estábamos con tapabocas. Sí, tremendo. Y teníamos parejas estables, ¿no? Parejas o tríos o cuartetos estables. No, eran como burbujas dentro del espacio. No era la rotación que siempre lo movía. Pero sí, hay gente que pide muchas figuras, pasos, figuras. Hay otra gente que te pide adornos. Hay quienes van más al caminar, cómo exprimir una caminata, sintiéndola y todos sus matices. Entonces, yo trato, en la medida que puedo, de responder demandas de los distintos. Sé que no todas las demandas puedo cumplir. No, claro, es imposible. Entonces, y por eso para mí es muy importante que venga gente de otros lugares y con otras miradas. Han venido gente que nos han enriquecido, yo dice, en forma de contrarios, o bueno, en la psicomotricidad manejamos mucho los opuestos, que hace que se mueva la emoción y que surja el placer. Pero lo vi traducido. Gaby, ¿cómo aplicás esto que me explicás recién, que es hermosísimo? ¿Cómo aplicás directamente eso en una clase, en un ejercicio? ¿Cómo te arreglás para crear un puente hacia, o sea, de lo que vos querés, de lo que tenés como material a lo que querés transferir dentro de estos parámetros tangueros, o sea, para llegar a una conclusión? ¿Cómo hacer? También pensando en cómo es el grupo de personas con las que estoy. Porque una cosa es gente que quiere hacer expresión corporal, o que quiere hacer determinada o danza contemporánea, y otra cosa es gente que va a aprender a bailar tango, ¿no? O gente que va a bailar tango. Entonces, yo tengo que ser muy cuidadosa al plantearle distintas cosas, pero sí, este tiempo previo que yo planteo, a veces puede ser que con alguna persona en particular, puede ser que lo haga individualmente dentro de la clase, pero por lo general este tiempo previo a la clase, antes
caminar o plantear desafíos, como yo le digo, bueno, el desafío de hoy es hacer algo al revés, ¿no? Si tenemos algo conocido, vamos a hacerlo algo planteado, tenemos siempre a la derecha, bueno, hacia la izquierda, o más, yo no sé, creo que tu pregunta va si esa sensopercepción, esa cuestión más consciente de sentido, cómo lo llevo a la práctica en la clase, son Sí. en esos tiempos previos. Y trato de leer cómo son recibidos esos mensajes Por cada los uno. alumnos. Sí. Porque sé que hay gente que no quiere, o sea, yo qué sé, o que necesita más tiempo. De repente, después de un año, hay gente que dice, Cayó la o ficha. tal cosa, ahora siento que puedo ir hacia adelante apoyándome en el atrás, por ejemplo, que fue una idea preciosa que trajo una bailarina argentina, ¿no? Entonces, que te hace de más dimensiones, ¿no? No ir adelante porque yo voy avanzando y que tengo solo allá la mira, sino apoyarme atrás para ir adelante, o apoyarme en la izquierda para ir a la derecha, o tener toda una serie de, una complejidad que en otro momento quizás algunos compañeros no están para recibir. Pero en esa previa yo trato de poder llevar a los compañeros que están con dinámicas sencillas o con algunas más complejas, como por ejemplo esa de que la espalda del compañero sea un lienzo, ¿no? ¿Cómo preparamos un lienzo? Entonces, preparar un lienzo y cómo hacer algo que sea simple para ser entendido. Porque si yo me hago un paisaje con alguien surfeando, nadie se entiende. Entonces, algo simple y luego la transmisión de ese mensaje. Nos costó muchísimo tiempo en un círculo de personas porque la última persona lo tenía que dibujar en un papel. Que fuera entendido el mensaje, además de que nos divertíamos mucho, ¿no? Busco en historia, en los talleres de juego que hice, taller de mancha, por ejemplo, o en expresión corporal, o lo que fuera, busco elementos, en yoga mismo, busco para poder, yo qué sé, por ejemplo, el calentamiento, vamos a hacer calentamiento al fútbol. Cuando va a entrar un futbolista antes de entrar en la cancha, y bueno, ¿qué movimientos hacemos? Yoga, ¿qué movimientos planteamos? O yo qué sé, el ballet, o sea, ¿qué nos permite el ballet? El ballet para mí te da muchas herramientas. Te puede rigidizar, o sea, eh, pero te da muchas herramientas. Entonces, bueno, ¿qué te puede dar eso? Las herramientas que tengo las trato de aplicar en esa parte previa y después durante la clase también, porque hacemos algo general y después yo voy por las parejas con ellos. Gaby, y en tu propio proceso bailado, ¿sentiste dolores ahí relevantes que te hayan jorobado un tiempo, que se hayan instalado en algún lado, por la forma de uso, por la manera por los tacos, que ha venido algo o no? ¿O no lo relacionás? No, yo he tenido un dolor antes de bailar, que lo arrastro en el tobillo izquierdo. Espérate que no te Y entendí, Gaby, dale de nuevo, porque no estoy segura si se entiende después en el video también y eso me importa. eh, yo tengo dolores Ujú. previos a la danza Sí. y después, eh, cuando se presentaban dolores en el baile, yo no sé, por ejemplo, en el brazo, no sé si yo sacaba el brazo y aflojaba o lo que fuera, o sea, no,
trataba de decirle, si era por la postura del otro o si era por la mía, trataba de poder este, eh, ubicar el dolor y poder Y relajar el dolor. relajarlo, ¿no? Relajarme. Yo en O sea esa que época es como no dejar que anide, ¿no? No dejar que anide, que continúe ahí. y también, bueno, hay uno arrastra, yo arrastro un dolor en mi tobillo izquierdo de niña, y que lo tengo que cuidar, o sea, porque la postura del pie, la alineación, digamos, articular, sé que la tengo que tener muy consciente para no provocar ese dolor, si no tengo que ir a quiropráctico y he ido, pero yo también hago los movimientos necesarios o hago, ahí me apoyo en el yoga. Un montón. Bien. Sí, sí, Porque eso es interesante también como de afuera la información que traemos. De hecho, todo lo que me has contado tiene que ver con información que te ha servido de otros lugares, incluso para volcar en las clases, no solo para tu proceso, sino para volcar en las clases. O sea, como de alguna forma para todo hemos tenido que ir a recurrir a información que también está afuera para incorporar, para que, bueno, en este caso hablamos de la alineación de determinadas partes, para que no haya sufrimiento en lo que hacemos, para determinar la forma de uso, incluso para entregar procesos sensoriales para que el otro comprenda cierta parte. La información a veces la extraemos de otro lado. Entonces también me interesaba desde dónde sacamos la información, de dónde vino, de dónde la usás. Sí, por eso los dolores, a veces, los dolores me interesan también porque a veces en muchas de las entrevistas me doy cuenta que terminaron siendo propulsores de cambio. claro, sí, Es sí, sí, como sí. empezar a descubrir o a escucharse más íntimamente, porque necesito, como vos decís, ahí necesito estar mucho más consciente en el uso que hago de mi alineación en el pie, porque si no es recurrente el dolor. Y muchas veces eso es lo que te termina siendo como un trampolín para saltar a otro lado. Entonces me obliga a visualizarme. Eh, yo lo hago más conmigo misma cuando una persona me plantea, yo lo planteo, si alguien siente dolor al hacer algo, me avisa, ¿no? En la clase, en clase. Este, conmigo misma yo lo trabajo desde el movimiento y desde la conciencia, sin duda. Con los alumnos ahí soy mucho más cuidadosa porque, porque a veces no sé la raíz del dolor, entonces lo que hago es que trate la persona mismo de tratar con mucho cariño esa parte dolorida. Entonces, yo por ejemplo, a mí me duele, esta época ha sido de varios dolores, porque he tenido mucho menos movimiento, entonces yo me pongo a hacer saludos al sol, saludos a la luna, y bueno, más o menos ahí se me recompone un poco el cuerpo, o sea, y las sensaciones de, ay, bueno, si bien Sí. una parte que la tenía toda contraria, a la otra, a la persona que está yendo a las clases de tango, este, trato bueno, de que no fuerce esa zona, de que adapte el movimiento, pero que haga movimiento, pero suave, o sea, no me animo a ir como lo hago conmigo mismo. No, eh, quizás no tengo las herramientas necesarias para decir, bueno, yo prefiero que te hagas una placa antes de que yo meta mano ahí, ¿entiendes? Claro. Porque no sé con qué estoy tratando No realmente. exactamente. Hay claras, hay cosas que si una persona está así, o si la cabeza está así, o la cadera así, o así. Hay cosas que son muy evidentes y uno puede plantear, bueno, a ver un movimiento de acá, o probemos por acá, o a ver qué tal, pero en otros casos soy más cuidadosa, bueno, este, sí, porque han venido personas con diferentes dificultades. Sí, sí, obvio, obvio.
que a veces la refuerza el uso, o sea, ya eso es parte eso es parte de la propia mecánica, que en cuanto la mecánica empieza a ejercitarse y empieza a encontrar otras maneras de hacer ejercicios que proponen otras cosas, ese uso de alguna forma empieza a ser castigado y empiezan a saltar. Caso una alumna que era futbolista, Ujú. y ella había tenido rotura de ligamentos cruzados cuando jugaba al fútbol y meniscos también, o sea que la habían intervenido, operado, y maestra también ella, y en una actuación con sus chicos en teatro, con sus niños, una rotura de ligamentos en la otra rodilla. Uh-huh. A un dolor, porque además la llevamos a Montevideo, hicimos todo un proceso de acompañamiento muy fuerte, y en realidad ella no llegó a operarse y sigue bailando. Es algo muy, muy bonito, porque además baila muy lindo. Increíble. Y bueno, yo hace, hace movimientos que con las dos piernas sin problema. Es una incógnita. A mí me gustaría, claro, me gustaría saber si esos ligamentos están reparados. Y bueno, y fue con, yo incluso atrasé una muestra que teníamos de fin de año, pedí que fuera fuera del curso, me las pedían en noviembre, bueno, en diciembre, a ver si esta chica podía llegar, y llegó y pudo mover. Le digo, puedes participar, acá las muestras del Centro Cultural se hacen en el teatro de la ciudad, ¿no? Entonces, ella participó, además bailó tango, milonga, y era muy bonito, además del placer que ella le daba, y no padeció, o sea, ese dolor que sintió, porque estuvo todo un tiempo con muletas, tuvo todo pero, pero fue el movimiento en sí, ejercitó también, Uh-huh. fortaleció padres, o sea, hizo todo un acompañamiento de fisioterapia, pero nunca dejó de asistir, primero sentada viendo el tango, pero después bailando, y llegó a esa muestra en diciembre. Y, bueno, Increíble. o sea, Es una incógnita. es una incógnita y a mí me encantaría poder ver, capaz que están reparados. Una buena tomografía que mostrara en qué estado tiene su parte. O si es sobre, sí, sí, o si es pura magia. Ya se imaginaba en una nueva cirugía, y lleva todo unos 6 meses de recuperación, era muy fuerte. Pero fue justo un acompañamiento que fue global, digamos. Fue global. Fue muy lindo, eso fue muy lindo. Divino, Gaby. Bueno, yo pienso, ¿querés contarme algo más? Que ya sea eso que te viene a vos, eso que digas, bueno, esto para mí sí fue importante, algunas cuestiones, puede ser emocional, puede ser que te haya transferido de lugar, que te haya hecho saltar hacia algún lado, lo que sea que recuerdes que tengas Ah, ganas. porque, por ejemplo, yo este año me inscribí para las clases de ballet clásico, contemporáneo y folclórico, Ujú. en centro, ¿no? Este, yo necesito alimentarme para poder dar, o sea, no es inevitable. Entonces, este, y bueno, cuando yo remo en kayak, es un kayak de a dos, y siento que estoy bailando con la otra persona. Ujú. Remo, pero quiero algo bien que para mí es muy importante porque lo viví. Cuando yo me fui al exilio en México con mi familia en el año 79 con 15 años. Yo hice clásico desde 6 años a 12, 13 años más o menos. Cuando yo me fui a Monterrey, México, que fue donde viví, eh, fue duro, eh, fue muy duro. Y yo pasaba por una escuela la escuela de danza de ese lugar, que recuerdo que era toda blanca, y nunca me atreví a ir porque me sentía vieja, porque tenía 15 años. Entonces, para mí es muy importante esto, ¿por qué?
yo tengo ahora casi 57 y yo no me privo por ese recuerdo que tengo de haberme quizás amputado una especie de refugio, Qué porque hermoso. en ese momento fue un periodo donde yo sí estudié mucho, pero me encerré mucho, fue doloroso. Entonces, no le di esa participación al cuerpo y a la danza, porque me sentía vieja a los 15. Mm. Entonces, los prejuicios con respecto a eso puede ir en contra. Es que Eso es parte de la escuela eso, ¿no? Es de determinada escuela. Bueno, para el clásico, para una escuela de danza y en el ballet clásico sos vieja con 10. yo a la profesora de clásico de acá, yo le dije, mira, soy veterana, quiero hacer clásico, tú me darías, y me dice, sí, mira, tengo un grupo de niñas y un grupo de adolescentes que son serias, si quieres venir con gusto, y le digo, pero me sumo totalmente al grupo de adolescentes, me encantaría que hubiera un grupo de veteranas bailando clásico o contemporáneo, pero de veteranas canosas, con me encantaría que hubiera ese espacio, y me dijo, sería bárbaro, y ojalá podamos llevarlo adelante como proyecto. Yo lo quiero, me gustaría que fuera como proyecto, me encantaría. Pero me voy a sumar con las gurisas serias. Obvio, claro que sí, qué lindo. Sí, Bueno, Gaby, nada, yo de repente repasar simplemente la parte de la formación, vos me contaste todo ya, porque en formación, ¿qué podríamos poner como formación, digamos? O sea, formada en, me contaste formada, psicomotricidad. yo soy psicomotricista, Ujú, eh, danza clásica, mm. flamenco, un par de años en la Casa de Andalucía, una mujer espléndida y su compañero. Este, acá también fui a flamenco un año, un tiempo. Después, por un tema de ahí aparecieron dolores articulares y me dijeron que la percusión podría ir en contra de mi mamá. Y a mí me gusta mucho zapatear. Y ahí elegí, bueno, yo elegí el tango, dije, está, Y estoy la quedando medicina, Gaby, y la medicina, con y la la medicina, medicina, por supuesto. la medicina, expresión corporal, y después yoga, tai chi, esgrima Pero filipino, y eso. el yoga, tai chi, todo eso son actividades que te acompañan hasta el día de hoy. No sé si Sí, hoy mismo con la pandemia, pero eso va al costado tuyo ahí. lo hago, yoga Porque siempre. viste que a veces formación atiende más de repente la medicina, que la hiciste en determinada parte de tu vida, y eso es un paquete que está ahí, que sostiene absolutamente todo, pero que termina. Después las actividades corrientes, que es esto que te acompaña para tu sustento, más en Sí, esta parte de tu vida, digamos. Ahí estaría el yoga, el tai chi, todo esto. tai chi, El remo, remo, kayak, surf, que todo. me encanta, y termino en el agua irremediablemente, es así, y Y me encanta. sentís evidentemente que de todas esas partes que haces, de todas estas partes, extraes siempre material para ti y Sí, para tu tango, sí, 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 sí. indudablemente. No lo dejo de lado, no es que el tango sea alguna cosa y lo demás No, trato de integrarlo. A integral. veces es un poco rara, ¿no? En el sentido, claro, porque ya está, o sea, acá me conocen, entonces este, saben que se me ocurren cosas medio raras y bueno, me las aceptan porque me quieren. Creo que es por Gaby, eso. Sí. bueno, yo nada, simplemente voy a dejar de grabar porque a mí me parece que está súper lindo, pero seguimos hablando un poquito más si tenés unos minutillos más. Y quería agradecerte así enorme porque por la entrevista, por el tiempo, pero además por esta sensación linda que me quedó, que es a veces en las sensaciones de preguntas que tienen que ver un poco más con ciertas técnicas y formas de esto y lo otro, uno pierde a veces en el camino esta otra importancia polenta que crea piso para todo, que es la unidad entera, lo que has sentido, el, el-
nada, me refrescó un montón eso, y nada, y eso te lo agradezco enorme, no porque no lo recuerde, sino como que termina siendo como un lindo cachetazo a, bueno, no olvidemos que la construcción de todo esto tiene también que ver, atraviesa lo social, atraviesa a la gente, sus estados de ánimo, los planos en general. Entonces, bueno, nada, te agradezco realmente un montón por eso. Fue como lo que el otro día aprendí una palabra nueva que se llama pregnancia, y pregnancia termina siendo como, tiene una definición, yo le voy a decir caserita, pero pregnancia es lo que más si vos mirás una publicidad, es lo que primero te salta a la vista de la asimetría, del movimiento, color, de todo eso. Y la pregnancia de tu entrevista fue esta sensación fuerte del colectivo, de gente, de, de que nos atraviesa. Sí, eso es hermosísimo, hermosísimo. Bueno, así que gracias por eso. Yo corto para no seguir grabando, por esto que te decía, que si no me vuelvo loca después sintetizando, pero entonces hablo contigo un poquito más del otro lado. Gracias, Gaby. Muchas gracias.